Leo, pues, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, desde el versículo 1, hemos dicho, al 14. Eso es. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. El apóstol sigue argumentando con los creyentes en Galacia, con las iglesias de esa región, que se estaban apartando de la doctrina del Evangelio, de la doctrina de la fe, de la doctrina de la gracia, y que por lo tanto, a través de unos falsos maestros que allí estaban enseñando cosas inadecuadas, pues estaban perdiendo su condición, estaban perdiendo el camino. Y Pablo les dice: hombre, estáis ahora funcionando como si no hubierais conocido nada, como si lo que os ha constituido como cristianos, por lo cual incluso habéis padecido y habéis tenido alguna persecución, pues como si eso no sirviera para nada. Porque, vamos a ver, ¿cómo habéis sido hechos cristianos? ¿Por las obras de la ley? No, por creer. Entonces, ¿cómo ahora pretendéis conservaros como cristianos y que el cristianismo sea eso, un cumplimiento de obras de la ley, incluso rituales? Pablo eso lo coloca de muchas maneras, como estamos viendo, y les dice: hombre, eso os separa del camino, os pone en otro lugar. Y es una crueldad lo que están haciendo con vosotros, porque el que está en la vida es una crueldad darle una enseñanza para quitarlo de la vida, para estropear su condición. Por lo tanto, eso es lo que os está ocurriendo. De manera que en los Gálatas lo que Pablo está viendo es el resultado de la crueldad específica de una mala enseñanza, de algo que estaba quitándoles la vida. Aunque, curiosamente, esa era una enseñanza que se proponía como lo que realmente daba vida. Y eso es de gran confusión, porque los Gálatas no estaban recibiendo, y estaban aceptándolo además, una enseñanza que claramente les dijera: no, mira, con esto vosotros os apartáis del verdadero evangelio y estáis en la muerte, porque de esta manera solo podéis tener muerte. Eso no le estaban diciendo. Pablo sí, Pablo les dice: con eso que estáis planteando solo tenéis muerte. Incluso por un elemento fácil de entender: la ley produce muerte. No, podrá decir alguno, la ley puede dar vida. Sí, pero ¿cómo?
A ver qué dice la propia ley de eso. Pues cumpliendo todo, siempre, en todo momento, desde que se nace hasta que se muere. Eso está ahí escrito. La ley, si se cumple, siempre, como debe ser, con toda la intención, no solo externamente, claro, no solo por fuera, pero es que ni siquiera eso se hace, siempre. Y Santiago, en el texto que hemos leído, donde presenta a Abraham, y ahora lo veremos, para que nadie se confunda sobre lo que es la naturaleza de la verdadera fe, presenta a Abraham obediente y haciendo obras y siendo justificado, por lo tanto, por esa situación que en él vamos a ver. Pues Santiago antes ha dicho, bueno, cuidado ahí, que si tú traspasas un solo mandamiento, has traspasado a todos los demás. De manera que la ley la tienes delante. Y la ley, que pongámonos en antecedentes, la ley que no le fue dada a Abraham, ese personaje que está ahí como un signo del pacto que Dios hace, porque quiere, con quien quiere, porque, a ver, Abraham había cumplido algo cuando fue llamado por Dios, no había cumplido nada. Estaba en la idolatría, estaba como todos nosotros, y fue llamado por Dios. Y entonces en ese llamamiento lo que ocurre con él, antes de nacer Cristo, 1900 años, pues todo eso está aquí ahora expuesto por parte del apóstol para explicar lo que es la naturaleza de la fe. Pero tanto Santiago como el apóstol nos vendrá a decir, vamos a ver, la ley, ¿qué queréis tenerla? ¿Para que por ella tengáis vida? Pues sí, pero recuerda lo que te dice la ley. Cumplimiento absoluto de todo. Todos los días de tu vida, de todos los mandamientos. Porque ya Santiago dice, vamos, como rompas uno, oye, la cadena está ahí. Rompes un eslabón y la cadena se ha roto. No un eslabón, lo que se ha roto es la cadena. De manera que por la ley es evidente que no podemos tener justificación. Es más, Pablo nos puede decir, porque tú vienes muy alto de espíritu, te veo muy sostenido en tus propias obras. Tú que dices que tienes vida, pero por la ley ni siquiera eso puedes decir. Tú no puedes tener seguridad, porque la ley requiere que sigas así, que tú dices que estás muy bien. Allá tú, pero la ley dice que tienes que seguir cumpliendo perfectamente hasta el final. ¿Y tú puedes garantizarme eso? Por lo tanto, tú no puedes tener seguridad, aún en algo hipotético que no estás haciendo. Por lo tanto, pretender que esa es la solución y que esa es la vida es algo verdaderamente irracional. Como antes ha dicho, ¿quién os ha turbado? ¿Quién os ha cambiado el razonamiento? Porque si tú quieres ahora tener el cumplimiento de la ley como lo fundamental para que la vida cristiana sea y funcione y se mantenga, que es lo que se estaba diciendo, con más o menos buenas palabras, pero eso era. Pues ahora lo que Pablo dice, bueno, la ley solo produce muerte, solo produce condenación. En ese sentido, y más adelante lo dirá él otra vez, en ese sentido la ley dada por Moisés, lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, como los 10 mandamientos y otras leyes, dice, eso es maldición. Eso para nosotros es una maldición. Bueno, entonces Dios nos ha puesto en esa condición de malditos por su ley. No, la ley por su propia naturaleza no lo es, pero en relación con nosotros sí, porque no tenemos opción. La ley siempre nos mata. Y Pablo explicará su situación anterior a ser creyente diciendo, bueno, yo había un momento en que pensaba que con la ley, y eso que él era un estricto cumplidor de la ley, y cuando digo ley me refiero a los 10 mandamientos, a las leyes que están en el Antiguo Testamento, no necesariamente a las leyes que luego la gente considera como buenas. Eso es otro tema que todavía complica más, porque algunos en la historia del cristianismo han pretendido que uno se salve por obras
pero no de la ley de Dios, ni siquiera, sino de las leyes humanas, de las leyes de la Iglesia. Eso es el colmo. Pero bueno, dejémonos en el lugar adecuado, solo lo que está escrito por Moisés, los profetas, etcétera. Pues eso se nos ha leído ahora mismo. Cristo nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. A eso ya llegaremos, pero de momento aquí no hay manera de arreglarse con la ley. Cada vez que la palabra ley aparece, cada vez que aparece la palabra cumplimiento, resulta que somos condenados. Y la ley solo sirve para matarnos. Siempre que aparece la ley y nosotros, la ley nos dice, estás condenado. Porque yo puedo pensar, bueno, estoy condenado, pero en este pequeño apartamento no, porque yo esta pequeña cosa de la ley la cumplo. Y mira, aquella otra también. Pero la ley dice, pero si es que esto es una cosa muy global, esto es una cosa de conjunto. Y tú ese conjunto no lo tienes. Pues no. Digo no. Hay gente en el cristianismo que te ha dicho que sí. Y la Iglesia de Roma, vuelvo a repetir, te dice que hay gente que ha cumplido todo y le ha sobrado. Que eso es lo más diabólico que uno puede imaginar, porque es totalmente cruel plantear que una cosa que mata se la des a alguien como algo para darle la vida y mantenerlo. Es como si un médico te diera una medicina en la cual pusiera por parte de él, con esto vivirás, y resulta que esa medicina es un veneno que lo que hace siempre y siempre es matar. Porque no puede producir otra cosa, porque en el momento en que contacta con nuestro organismo, ese veneno se transforma en veneno mortal. Es verdad que aislado y puesto donde debe estar tiene su virtud, pero la ley, puesta en contacto con nosotros, y digo un nosotros histórico, desde nuestro nacimiento hasta la muerte, nuestra muerte física, es un elemento de condenación, y solo de condenación. No podemos verla de otra manera. Cuando estemos salvos, cuando el Señor nos haya librado de la maldición de la ley, entonces podemos verla y nos podemos acercar a ella de otra manera. Vamos a ver qué hacemos con ella. Pero de momento la ley siempre nos condena. Y ahora resulta que eso, que es así, y Pablo lo tiene clarísimo, Santiago también lo tiene clarísimo. Porque Santiago te dice, quien rompe un mandamiento, pues ya ha roto la ley. Y la situación que Santiago describe es peculiar y a ella vamos a ir de manera breve ahora. Pero el dato es este. Mira, la ley, tú la quieres, te glorías en ella, cumplir todos esos requisitos de la ley de Dios. ¿Eso qué te produce? Pues mira, la vida. Cuidado, la vida por la ley es el cumplimiento perfecto de todo en todos los días de tu vida. No solo externamente, sino en criterio interno, en sentimiento, en afecto, etc. Por lo tanto, el resultado es la ley, que en sí misma es santa, justa y buena, pues no tiene problema la ley por sí misma, al relacionar la historia con nuestra condición, se transforma en un elemento siempre, y reitero esto, siempre de muerte. Así que la ley para ti será siempre un elemento de condenación. Y no puedes ahora, que estás en la salvación, acudir a la ley para hacer algo con esa salvación, porque la ley siempre te condena. Es más, es curioso, Calvino, en una especie de ironía, pone frente a estos que querían, con sus cumplimientos de la ley, pues conservar y mantener su salvación, por sus propios méritos, por lo tanto, les dice, oye, ¿queréis cumplir la ley? Pues cumplirla, hijos, cumplirla. Pero la ley, ¿qué dice? Estás condenado, estás muerto. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley sería matarte y condenarte. O sea que quien quiera cumplir la ley estaría reclamando su condenación. Y es el colmo. Claro, eso no te lo dicen así los maestros que estaban enseñando aquellas falsas doctrinas. Pero imaginad, oye, el juez ya ha dictado sentencia contra ti y estás condenado y no hay remedio. Y
Y ahora tú vienes y dices, bueno, no, alto ahí, cuidado, que yo soy un gran cumplidor de la ley, ¿eh? Quiero que la ley la cumpla y yo la voy a cumplir. Pues Calvino dice irónicamente que la vas a cumplir, pero tú sabes lo que pone la ley. Si la ley pone que estás condenado, o sea, tus obras de cumplimiento son tu condenación. Todo lo que tú quieras obrar con la ley, recuerda lo que la ley declara, que esa es tu condenación. Y eso ya está finalmente dicho. No hay posibilidad de otra manera de proceder la ley contigo. Si tú quieres cumplirla, lo que estarías diciendo es, yo quiero que la ley se cumpla, yo la cumplo, sin caer en la cuenta de que ese cumplimiento significa que me condena. Es el colmo. Por eso Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado, quién os ha drogado para que saquéis esta conclusión? Que con la ley, que es maldición y que mata, quieras ahora obtener la vida. Pero si eso no puede ser. Y entonces Pablo dice, Cristo nos libró de la maldición de la ley. ¿Y ahora tú quieres tener una ley sin maldición? ¿Cómo? Ah, yo la tengo por Cristo. Pero bueno, ¿la tienes por Cristo realmente? ¿Totalmente? ¿Plenamente? Sí, pues eso es lo que yo te estoy diciendo, solo en Cristo. Ah, pero solo sin que yo complemente, sin que yo obedezca, sin que yo haga obras. Vamos a ver, no empecemos a mezclarlo otra vez. La ley en Cristo ha sido ya vencida, la maldición de la ley ha sido quitada. ¿Eso es real o no? Es real, solo por gracia, solo Cristo. Muy bien, si es real, pues quedémonos con eso, que luego Pablo lo dirá. Mira, que si eso es así, si un testamento, si un pacto ya se ha acordado y ya se ha confirmado, no vengas ahora a mezclarle cosas posteriores, no vengas ahora a ponerle nuevos folios, que eso no puede ser, que las firmas y los sellos ya están puestos. Por lo tanto, después de eso ya no se puede poner nada más. Ha sido ratificado, por lo tanto, eso es final. No volvamos ahora a arreglar otra vez ese asunto. Esa es la cuestión. Y Pablo lo que está diciendo es, cualquiera que se quiere justificar por la ley, en el sentido, hemos de recordarlo, no de que estuvieran diciendo que no querían a Cristo, o que no querían la cruz de Cristo. No, eso, ellos no negaban la cruz de Cristo en ese sentido, como la Iglesia de Roma. Pero el final era la cruz de Cristo y la obra de Cristo solo no sirve en las manos de Dios. Esa obra sola no me vale a mí. Yo necesito complementar. Y eso es lo que la Iglesia de Roma ha venido diciendo hasta el día de hoy. Y para eso, la Iglesia de Roma y cualquier otra iglesia que quiera esa combinación entre la gracia de Dios y nuestra complementación de esa gracia. La gracia de Dios vale, pero si yo no la complemento con el amor y las buenas obras, y reitero, mirad que esto suena bonito, ¿eh? La gracia de Dios está ahí, la fe está ahí, pero si yo no la complemento con el amor y las buenas obras, es inútil. Para mí no me produce ningún efecto salvífico. Esto es diabólico. Pablo tiene esto delante, este evangelio que dice esto tan bonito, que puede parecer tan agradable, incluso que puede parecer tan motivante, porque con este planteamiento tú puedes hacer 5 sermones para motivar a la gente a que haga esto, a que haga aquello, y que se les salten las lágrimas de las emociones. Tú puedes hacer muchas cosas. Parece que eso es algo que fructificará, pero Pablo sabe de qué está hablando. Incluso llega a decir más adelante, ya lo veremos si Dios quiere, ojalá se destruyan estos que quieren presentar este evangelio delante de vosotros, porque esto es crueldad y esto es algo diabólico, esto es del diablo, que es mentiroso y homicida desde el principio. Este evangelio que pretendidamente dice, bueno, la obra de Cristo está ahí, pero yo tengo que complementar eso
para que me sirva con mi caridad, mi amor y mi obediencia o mi cumplimiento de cosas, las que sean. Eso que parece tan bonito, eso es diabólico. Y eso es además un evangelio de muerte. No hay otro evangelio, ya lo ha dicho Pablo al principio. Y aunque venga un ángel del cielo diciendo eso es de muerte. Y además, como he mencionado antes a Calvino, el razonamiento es este. Oye, pero ¿no te das cuenta que con ese planteamiento al final te quedas con el cumplimiento de la ley y la ley lo que te dice es que estás condenado? O sea que es el colmo, porque te glorías en presentar una realidad, una manera de vivir en la cual el calificativo final y ya inapelable es que estás condenado. Pues hijo, vaya lío que te has buscado. De modo que tú quieres seguir por ahí, quieres obtener la salvación con los méritos, con el cumplimiento, y el cumplimiento siempre es cumplimiento de la muerte, cumplimiento de la condenación. Es el colmo. Pero ¿qué ha pasado? Que ahora, además de la ley, además de esta condición, ha aparecido la misericordia de Dios, la justicia de Dios por la fe, que tiene que ver con Dios, por lo tanto tiene que ver con su ley también. Pero esa es la justicia que te dice que no es por obras. Esa justicia que ahora viene de Dios para aquel que ha sido condenado por la ley, para aquel que está condenado por la ley. Y esa es la realidad de Cristo, que nos ha librado de la maldición de la ley. Y por lo tanto ahora ya no tenemos esa situación de estar condenados. Ya no hay condenación, nunca, en ningún momento, para los que estamos en Cristo Jesús. Esto es lo que es el Evangelio. Y este estar en Cristo Jesús es andar por el Espíritu y no por la carne. Alguno te dirá, claro, alto ahí, párate. Mira, andar por el Espíritu o vivir por el Espíritu y no por la carne. Por lo tanto, no por la carne significa obedecer y hacer no sé qué cosas. De momento a mí no me han dicho eso. De momento me han dicho que el del Espíritu se ocupa en las cosas del Espíritu y el de la carne en las cosas de la carne. Y ahora tú me dices a mí que cumplir meritoriamente, ¿eso de dónde es? ¿Del Espíritu o de la carne? Eso es de la carne, amigo mío. Enemigo de la fe, eso es de la carne. Es que precisamente me estás proponiendo el camino de la carne, el camino de la meritoriedad humana, como si fuera el fruto del Espíritu. Como si andar por el Espíritu significara cumplir obras externas o cumplir obras internas, es decir, que cada uno la ponga como quiera, en el interior o en el exterior, cumplir obras externas que, según la Escritura, son de la carne. Porque el Espíritu produce unos frutos que son suyos y Él los mide. Pero ahora tú me estás diciendo que para mostrar que yo vivo en el Espíritu, tengo que expresar una manera de vivir que está definida por la carne, por las obras, por el mérito. Pues no, precisamente no. Y ahí nos vamos todos a Santiago, ese lugar tan amado por estas personas que pretenden decirnos, amigo mío, lee, que Abraham, ¿quién será ese Abraham para esta gente, por cierto? Porque ese Abraham es interesantísimo. ¿Qué cumplió Abraham? Excepto creer a Dios y saber que él lo que había dicho se cumplía, etcétera, es decir, confiaba plenamente en Dios. Pero aparte de eso, hombre, obras, en Abraham tampoco me lo ponga como mucho modelo externo. Estaba por ahí el hombre, había las leyes que había en ese momento, todavía el pueblo de Israel no existía, vendría mucho tiempo después, luego Moisés daría esas leyes, pero de momento Abraham no tiene nada. Y encima, cuando a Santiago se le ocurre decir, vamos a ver, ¿tú no ves que Abraham en realidad tenía una fe viva? Que es lo que está diciéndonos Santiago. Y por lo tanto esa fe llevaba unos frutos propios. Pues menudo fruto, que era sacrificar a su hijo.
su fruto del pacto, pues esa era la obra. Pues vaya obra. Eso es un dramón, eso es algo terrible, eso es algo que no se puede calificar. Luego te pone en un contraste ya de otra índole a Rahab, aquella mujer prostituta, aquella ramera. ¿Cuál es la obra de aquella mujer? Pues hombre, tampoco me parece a mí que eso sea el culmen de la conducta. Engañó a unos allí para salvar a los espías y tal. Muy bien, eso es simplemente mostrar que la fe está en un camino y que hace cosas y que tiene en cuenta la confianza en unas promesas, etcétera, pero no es un código. Cuidado ahí, no es un código eso lo que tenemos ahí por delante. Cuidado con los códigos porque luego eso lo hará Moisés. Es decir, que cuando Santiago coloca esa condición, que además es interesante y lo iremos viendo, que Santiago, que estas personas usan ese texto para decirnos, oye, que fíjate tú, cuidado ahí, ¿quieres saber, oh hombre, que la fe sin obras es muerta? Eso, vamos a ver, la fe sin obras es muerta. ¿Y tú de dónde sacas que lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas es fe muerta? ¿De dónde sacas eso? Cuando Pablo está escribiéndole a los romanos y dice que uno no es justificado por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie puede justificarse, ¿tú por qué sacas la conclusión de que eso es fe muerta? Nadie lo ha dicho, Santiago no lo ha dicho. Santiago está tratando a una serie de personas que, por cierto, tenían una condición externa de muchas obras, pero Santiago dice, oye, qué obra sea la que se esté preparando, esa no sirve. Vamos a ver qué obras queréis mostrarme, porque había algunos que tenían unas obras extraordinarias, vaya, como el cristianismo, que cuando llegaba alguno ricachón con muchos anillos y mucha parafernalia, a ese lo ponían delante. Cuando llegaba alguno que vivía en el barrio más pobre de la ciudad, todo allí lleno de harapillos, ese en el rincón. ¿La foto con quién? Con el ricachón. El otro no. Pues esas eran las obras a las que había llegado esas congregaciones o esa congregación que tiene en cuenta Santiago. Cuidado ahí, esas obras son las que estaban allí funcionando. ¿Y esas son las buenas? ¿A esas se refiere Santiago? Todo lo contrario. Cuidado ahí, que Santiago está diciendo, hay unas obras religiosas que me las estáis presentando como si fueran lo mejor de lo mejor y se demuestra que no habéis conocido la misericordia, que no habéis conocido la verdadera ley, la de la libertad. Vosotros estáis con los ricos, estáis con los opresores y esa es la obra que me queréis mostrar. Y ahora podríamos decir, dos rayitas igual a historia del cristianismo, porque vamos a ver, estos que te hablan de obras, vayas obras que al final te presentan y vayas ejemplos, pero bueno, el resultado es que Santiago efectivamente está diciendo, mira, tú dices que tienes fe, cuidado ahí, que la fe, ¿qué significa? ¿Que crees en Dios? Eso ya lo hará la Iglesia de Roma mejor que tú, hijo, podría decir Santiago. Porque tú sabes lo que la Iglesia de Roma dirá sobre la fe, sobre creer en Dios, sobre que eso vale. Si a ti te han bautizado cuando pequeño, la Iglesia de Roma, y luego tú crees en Dios, tú ya no te condenas, ¿eh? Tú, hombre, vas al purgatorio, eso sí, ahí nadie te libra, pero tú no estás condenado. Y por eso en los entierros, pues, aunque la persona, en el sentido solo social, en los entierros católicos romanos, pues aunque esa persona no haya ido nunca por la iglesia, haya sido un blasfemo, haya tenido todo tipo de vida como se quiera, ¿no? Bueno, como le dé la gana, pues al final te dice, claro, pero como se recibió el bautismo y estás en la iglesia y no te has ido de la iglesia, pues tú estás ahora ya en el camino bueno. Como no te has ido, y tú estás porque con el bautismo ya te metimos, pues tú no te has ido. Eso es una crueldad terrible, porque imaginad eso, ¿qué evangelio queda? Pues bueno, este evangelio de las obras, este evangelio de la pretensión de que
si hablas de la salvación por fe, como Pablo está haciendo a los Gálatas, como Pablo hace a la carta a los Romanos, etc., pues entonces tú estás hablando de la fe sin obras. Oye, es curioso eso. ¿Por qué yo estoy hablando de la fe sin obras? ¿Por qué yo estoy hablando de la fe que Santiago dice que no es verdadera fe, que es muerta en sí misma? ¿De dónde sacas esa conclusión? Pablo está diciendo que los Gálatas son insensatos porque están pretendiendo que lo que han recibido por la fe, ahora eso se tiene que mantener por su complemento de amor y obediencia o lo que quieras. ¿Eso es lo que Santiago está rechazando? De ninguna manera. Santiago está rechazando lo mismo que Pablo. Idéntica situación. Ocurre que las pretensiones, lo que tiene delante es diferente. Y por lo tanto él tiene que decir, vamos a ver, la fe de Abraham, ¿tú qué dices? ¿Que la tienes? Y con esa fe de Abraham, ¿qué me estás mostrando? Este tipo de conducta, esta declaración, ese evangelio que tú estás anunciando, pues esa no es la fe de Abraham, cuidado ahí. Abraham fue justificado por algo que ahora, en esto que estamos discutiendo, sería sus obras o su obediencia. Por eso fue justificado Abraham. Abraham fue justificado por la fe, que era una fe determinada, que no es la que tú estás proponiéndome. La que tú estás proponiéndome, en la cual se pueda tener una existencia sin comunión con Dios, sin creer de verdad, porque en el fondo lo que se está tratando es de eso, esa fe de la Iglesia de Roma, pues esa, dice Santiago, es una fe muerta en sí misma. Pero la fe que Pablo proclama diciendo que somos justificados solo por la fe, esa fe no es muerta en sí misma. Evidentemente, no es muerta en sí misma. La fe de quien pretenda, y esto es enorme por la importancia que tiene, la fe de quien pretenda complementarla con alguna obra para que sea fructífera, esa es una fe muerta en sí misma y no tiene obras. Que tiene guasa el asunto, como se diría por el sur, que precisamente los que quieren mostrar obras para complementar la fe, eso que en el colmo la Iglesia de Roma ha hecho en mantener ahí una especie de arca que luego la Iglesia administra, la Iglesia de Roma, claro, y que en ese arca están los méritos, las obras de los santos y de Cristo, que ya solo decirlo es diabólico, vaya, mezclar eso ahí, como si fuera una cosa sola además, y que luego esos méritos se reparten por la administración de la Iglesia de Roma, sí, cuyo cabeza hoy es el sonriente Papa Francisco. Pues bueno, pues esa es la Iglesia de Roma, que es una cosa diabólica en extremo por esas declaraciones. Otra cosa es la gente que está por ahí, que no tiene otro lugar y que, bueno, que está con su ignorancia en un sitio o en otro. Eso son cuestiones diferentes, pero la estructura es así. Bueno, pues el colmo es que pretendiendo usar a Santiago estén diciéndonos, no, mira, tu fe, que es la que Pablo está escribiéndole allí a los Gálatas, o la que explica en la carta a los Romanos, esa fe es una fe muerta en sí misma si no tiene el complemento de mi amor y de mis buenas obras. Y lo que Santiago está diciendo es, quien pretenda esa fe, que necesita eso, esas obras que no son la de Abraham, que no son las obras de la fe precisamente, ese tiene una fe muerta en sí misma. O sea, en el colmo de la contradicción, pero claro, es que el pecado es una contradicción. Los que vienen a decirnos, mira, la fe sola, la fe que es creer en Dios, que es confiar en Cristo, que no es decir, bueno, yo creo que habrá algo por ahí, porque todo el mundo cree algo, algo habrá. Hombre, eso no es la fe, eso no es nada. La fe que te diga, bueno, sí, la salvación vale, pero
apunta ahí mi parte, mi parte es esto, 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 esto y esto. Esa no es la fe. Santiago está diciéndonos, quien tenga o quien pretenda tener una fe que no sea la de Abraham, como fue la de Abraham, ese, que no se engañe, tiene una fe muerta en sí misma, porque no hay otra. Es decir, o tienes la fe de Abraham como era la fe de Abraham, o no tienes fe. Así que tienes la fe muerta en sí misma si pretendes arreglarla con obras de tu propia cosecha. Y esto es el colmo, porque este mensaje nunca queda así, nunca queda dicho. Fijaos que nos podíamos encontrar con alguien que nos dijera, bueno, hermanos, vamos a ver, que ese evangelio que estáis por ahí anunciándolo así, cuidado que eso puede producir personas que piensen que no tienen que complementar su fe con sus obras. Oye, que no es así. Eso vamos a ver qué significa. A ver, que yo tengo una fe muerta hasta que la complemento con obras. ¿Eso es lo que dice Santiago? No, Santiago no dice eso. El que tiene una fe muerta la tiene muerta y no hay manera de revivirla. Pero lo que muchos están diciéndonos con esa manera de decir que el mensaje de la fe que salva sola, eso es peligroso porque eso no produce conducta buena o produce gente que no le da importancia a la moral, etcétera, eso no es verdad. Santiago nos podrá decir, vamos a ver, la fe verdadera, la fe que no es muerta en sí misma, es la fe de Abraham. Vamos a quedarnos ahí. ¿Y la fe de Abraham qué era? ¿Una fe muerta que luego él complementó o que la revivió con sus obras? De ninguna manera. De ninguna manera. Tal es la unidad entre lo que él creía y su vida, que Santiago puede decir, hombre, Abraham no fue justificado por esa fe muerta que tú me presentas. Abraham fue justificado por las obras. Esa es la realidad. No me separes eso. Hay una obra en Abraham que es la obediencia que él muestra, que eso forma parte de su fe. Él ya había sido justificado antes de tener siquiera a su hijo. Ya era el padre de la fe. Como fue justificado antes de que hubiera ley o pueblo de Israel. Por lo tanto, en él y en el pacto que Dios hace con ese hombre, Abraham, por el cual recibe pues esas señales y esas promesas, están todas las naciones. Porque antes de que hubiera Israel, con el cual el Señor hace ese pacto en el Sinaí, etcétera, Abraham ya está y tiene la justicia de la fe y tiene las promesas. Y luego lo que se nos dice, Cristo Jesús cumple esas promesas. De manera que en Abraham son benditas las naciones, todas las naciones, porque allí está eso fundado en la persona y en la obra de Cristo. Por lo tanto, Cristo no es algo que tenga que ver con la ley o que tenga que ver con un cumplimiento de algo que viene después. Ese pacto no queda eliminado, no queda quitado por lo que venga después. Y ese cumplimiento del pacto es lo que tenemos ahora, todas esas bendiciones en Cristo. Y eso es algo que Santiago nos presenta y nos dice, eso es de esa manera, cuidado ahí. Y ahora tú qué dices, que tener eso solo no vale, que hay que hacer algo, que tener una parte es necesario para que esto funcione. Así no funciona la Sagrada Escritura. Tú dices que tienes fe. Bueno, pero ¿qué fe tienes? Una fe que no es la de Abraham, porque la fe de Abraham se mostró en todo lo que la fe es. La fe no es una parte en el intelecto, en algún sitio del ser humano que está ahí sin vida o que está muerta, vaya, hasta que luego ese ser humano le pone allí unos ingredientes, la enchufa de alguna manera
con unas obras y con unos méritos o con una obediencia. Así no es. Es que la fe ya lleva eso. Oye, vivimos por el Espíritu. El que es del Espíritu vive por el Espíritu. ¿Y ese vivir por el Espíritu qué significa? Significará que tiene los frutos del Espíritu, ¿no? Pues eso es lo que tiene el creyente Abraham, que por eso es el padre de todos nosotros. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Creyó? ¿Confió? Claro, y eso es porque Dios además te da esa confianza. Cuando Él te llama, por su poder, por su Espíritu, tú vas, tú acudes, y esa es la vida del creyente hasta el final. Luego hay peripecias y situaciones calamitosas en la vida de Abraham o en la vida de cualquiera. Y eso es así. Y ahora, el falso evangelio, el que no corresponde a la fe de Abraham, lo que te dice es que hay una fe que sería la que estamos aquí predicando, por ejemplo, una fe que proclama que hay una salvación absoluta por la sola voluntad de Dios, porque Dios nos ha elegido. Eso sería una fe que así sola, cuidado ahí, sería una fe muerta. Sería la que Santiago califica como muerta. Pues de momento digamos todos, no, de ninguna manera. Esa fe así no está muerta en sí misma nunca. La que está muerta en sí misma es la fe de quien pretenda hacerla viva con obras. Esa sí es una fe muerta. Así que ese sea nuestro discurso. Si piensas que esta fe que Pablo está anunciando, que aquí estamos anunciando todos estos domingos, es una fe muerta en sí misma, no hay ninguna razón. Bueno, puedes creer lo que quieras, ¿no? Los diablos también creen lo que quieran. Pero la fe que es muerta en sí misma, eso lo explica Santiago, es la que no lleva los frutos normales de la fe. ¿Y dónde está sacando la conclusión de que Pablo a los Gálatas les dice que tengan una fe sin los frutos propios de la fe? Pablo no está diciendo eso. Al contrario, lo que está diciendo es, vosotros pensáis que esa fe que os ha sido dada, ese espíritu que os suministra todos los beneficios, ese está muerto en sí mismo si no le ponéis una cosita vuestra, la que sea, para que lo haga vivo. Ese es el planteamiento. Los Gálatas están diciendo por aquellos falsos maestros básicamente esto: lo que hemos recibido, este evangelio de la salvación, solo por el poder y la voluntad de Dios, esto está muerto en sí mismo, porque esto no me vale. Yo tengo que complementarlo. Y Pablo dice, como me vengas con esa complementación, entonces tienes una fe muerta en sí misma. Y eso ya Santiago lo explica, porque estás planteando una fe sin los frutos de la fe. Me estás planteando una fe que necesita otra cosa, porque si lo que necesita sale de Cristo, sí, porque ahí podríamos seguir ese argumento de esa manera. Oye, sale de Cristo, pero ¿lo tiene Cristo o no? ¿Se necesita algo de la salvación que Cristo ha ofrecido que no esté en Cristo? ¿Se necesita algo? Y a muchos te dirán, hombre, porque puestos en ese puesto ahí de encrucijada, te dirían, no. Algo que no sea de Cristo no tenemos que pensarlo. Bueno, pues los Gálatas están equivocados por pretender poner algo. Porque si eso que pretenden poner es de Cristo, tendríamos que sacar esta conclusión. Oye, ya estará puesto por Él, ¿no? Y si no está puesto por Él, es que Cristo no está completo para nuestra salvación. Pero ahora decimos, sí, Cristo está completo, si este es nuestro evangelio de salvación. Este es el evangelio de la gloria de Cristo. Está completo. Completo. Ah, pero mira a Abraham, que llegó incluso en el culmen de la fe a intentar obedecer y diciendo, bueno, pues el que me ha mandado, el que me ha dado el hijo, pues yo se lo ofrezco y esto yo no lo entiendo, pero algo pasará, yo voy para adelante porque
el que me lo ha dado, pues de la misma muerte lo sacará. En fin, eso es una locura. Pero esa es la obra de la fe en ese momento, es la confianza absoluta. Pero eso está fuera o dentro de la fe. Hombre, eso está dentro de la fe. Pues si está dentro de la fe, ¿por qué pones ahora algo ajeno, algo fuera? Para que la fe sea otra cosa distinta de la que es. Ese planteamiento, por lo tanto, es diabólico, sutil, pero fijaos, que se demuestra absurdo. Si tú pretendes enseñar un evangelio, que esto que aquí decimos, que la salvación es solo de Dios por su voluntad, que es perfecta en Cristo, y oye, si es perfecta en Cristo, a quien ha sido dado Cristo, ¿tiene esa salvación perfecta o no? Pues sí, no, di que sí, hijito, porque si no estás perdido, porque si no estás diciendo que hay algo que no es de Cristo necesario para que su obra sea adecuada. No, fuera de Cristo no, eso es de Cristo. Pero vamos a ver, si es de Cristo, ¿está en Cristo o no? Está, pues si yo estoy en Él, me ha sido dado Cristo, tengo todo. No hay nada que yo tenga carencia, tengo la plenitud. Oye, mi salvación es en Cristo. Eso significa que tengo todo. Y ese todo ha dejado algo sin que valga, ha dejado alguna muerte, ha dejado algo que tiene que ser rellenado. No, porque Él ya ha resucitado y me ha llevado con Él. Y yo he sido resucitado con Él. Por lo tanto, ahí no hay una posibilidad de que haya un fleco que ha quedado aparte, de que haya una cuña que no entró en el sitio y que luego haya que ponerla. No, esa es la plenitud. Y ahora, después de esto, hablemos. Pero esto no me lo quites. Porque como tú me quites esto y pretendas ponerlo en otro lugar complementado con algo, eso es una fe muerta en sí misma. No es la fe verdadera. Y por eso Santiago te dice que con esa pretensión de fe estás en una fe muerta en sí misma. Y ahí entra la discusión de él, demostrar cómo la fe de Abraham era una fe que se mostró y que por lo tanto en ese contexto Santiago nos dice fue justificado por las obras y no por la fe aislada que tú me estás presentando, porque Abraham, antes de la obra que Santiago describe, ya había sido justificado, ya había sido declarado justo, que es de lo que se trata. Ser justificado no es más que delante de Dios, cuando Él nos mira, siendo Él justo, santo, limpio, pues no puede tener comunión con algo que no sea igual, en ese sentido, según su naturaleza, claro, en nuestra proporción, santo, justo, limpio, etc. Y como al ponernos delante de Él siempre somos condenados, pues nunca podríamos ser justificados, declarados justos. Que el juez diga no es culpable esta persona y por lo tanto es libre, está en comunión adecuada con la vida. Pues ¿cómo nos ha justificado Dios? Pues declarándonos justos. Ya no hay condenación para nosotros. Y ahora sabemos por qué. Hombre, porque Él ha puesto a su Hijo, al Mesías, al Cristo, en nuestro lugar. Cristo cumplió ahí unas cosas determinadas por nosotros y ahora cuando el juez nos mira, que ese juez también es Cristo mismo, como Dios eterno, pues nos mira, ya no nos mira en nuestra condenación, sino en la santidad, justicia y verdad de Cristo. ¿Eso es completo? Sí, pues eso es lo que creemos. Esa es nuestra fe viva. Quien quiera a esa fe, a esa declaración del Evangelio, a esa declaración de Dios, ponerle algo para que sea efectiva, ese tiene una fe muerta en sí misma. De esa fe está hablando Santiago, de esa fe que no es viva, está hablando Santiago. Santiago, por lo tanto, está hablando, y entiéndanlo así,
también en el mundo actual, Santiago está hablando de una fe pretendida que necesita cosas, que no es viva en sí misma. Por lo tanto, no es la fe de Abraham. De esa fe está hablando Santiago. Santiago no está hablando de la fe que aquí anunciamos, para la cual decimos que no hacen falta ninguna obras ni méritos. Esa no es la fe que está descartando Santiago. La fe que descarta Santiago es una fe que pretende ser verdadera, pero que no es la de Abraham. Nosotros anunciamos la fe de Abraham, que incluye todo lo que la fe tiene. Y la fe tiene, pues, esos frutos de la fe, que según la parábola del sembrador pueden ser de 30, de 60, de 100, es decir, los frutos en la historia de cada uno pueden ser variables, pero siempre los hay. La fe que anunciamos es la fe del Espíritu, de vivir en el Espíritu y por el Espíritu y no por la carne. Y Santiago está diciendo, hay gente que pretende una fe que es carnal, y esa fe carnal es muerta en sí misma, y no es la que tenía Abraham. De manera que la fe que tiene los frutos propios de la fe es la fe de Abraham, la fe que anunciamos, la fe que Pablo está anunciando a los Gálatas. Y con esa fe, él explica luego las posibilidades que hay de estar con la ley, de estar en una situación, en otra, y él dice, cualquiera que se salga de esto que os anuncio, pues ese está perdido, porque se encuentra con la ley, y con la ley, pues lo que recibe es condenación. Y eso es crueldad. Y esto lo subrayo. No nos engañemos. Ese evangelio falsificado, ese evangelio en el que se quiere decir, bueno, Dios ha hecho todo, pero mira, cuidado ahí, que eso puede producir un mal efecto. Yo te voy a poner el efecto bueno. El efecto bueno es que tú, además de eso, ahora hagas esto y esto. Y eso se presenta como muy bueno y con unas palabras de dulzura incluso. Pues eso es crueldad, porque eso es sacarte de la vida. Eso es anunciarte un evangelio falso, un evangelio en el cual no hay salvación. Eso es anunciarte a un Cristo en el cual no hay salvación. Y será algo más absurdo que eso, porque ese es el Cristo que se anuncia en el evangelio de las obras y del mérito humano, en el mundo católico romano, en el mundo evangélico. Un Cristo en el cual no hay salvación. Eso es terrible. ¿O es que el Cristo que anuncia la Iglesia romana en la Eucaristía es un Cristo que salva? ¿O es que el Cristo que anuncia a alguien que te dice que su obra tiene que ser complementada es un Cristo que salva? Esos Cristos no salvan. Son los Cristos de las procesiones, que están ahí, tienen boca, no hablan, tienen oído, no oyen. Son Cristos que no salvan. Entonces, un Cristo del cual se diga que por creer en Él completo tú tienes una fe muerta, que tienes que darle vida con tus obras, quien te anuncie ese Cristo, ese es un Cristo que no salva. Y por lo tanto es crueldad. ¿Para qué queremos tanta evangelización? Para evangelizar y anunciar a un Cristo que no salva. Para eso ya está la Iglesia de Roma. Quedémonos con este evangelio que hemos recibido, el evangelio que es poder de Dios. Y es poder de Dios porque Dios está con él. Y ese Cristo que ha sido traído, en el cual hemos sido engendrados, que ha llegado a nuestra vida en la providencia del Señor, como Él ha querido, cuando Él ha querido, en el cual seguimos, todo eso forma parte del poder de Dios, y eso hace que este pueblo que ha recibido a Cristo tenga los frutos del Espíritu, y los tendrá, y los seguirá teniendo. Y nosotros no necesitamos decir, no, pero esto solo, cuidado, que ahí tenemos carencia, no, vamos a ponerle nosotros alguna cosa. Eso que se lo ponga Roma, eso que se lo ponga ya el diablo en su discurso, con que Dios os ha dicho. Pues sí, Dios nos ha dicho, y nos ha dicho esto. Y ahora tenemos que decir con Pablo, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os ha dicho? Porque hay tantos falsos profetas, tantos falsos maestros, que vienen anunciando con su voz dulzona, con su amor, con sus
en fin, con sus pintas de santurrones, que bueno, que Cristo solo no, hay que poner esto, hay que poner aquello. Eso es diabólico. Y además eso es cruel, profundamente cruel. Eso es muerte. Y nosotros anunciamos el Evangelio de la vida. Y esta es la realidad a la cual hemos sido traídos hasta el día de hoy y en la cual, en el poder de Dios, perseveraremos hasta el fin. Amén. Amén.